Según refiere el historiador agustino Padre Cabrera, los franciscanos observantes fundaron su monasterio, el más antiguo de la ciudad, en una ermita dedicada a San Zoilo, que ya existía desde tiempo de la conquista. Además, los reyes católicos, por una real cédula dada en Granada el 18 de septiembre del año 1500, concedían licencia a la ciudad para que ésta cediera 700 varas de terreno en el que poder levantar su monasterio y huerta. Este recinto ocupó en un principio las calles Calzada, Obispo, Trasierras, Plaza de San Francisco, delimitación que se hizo definitivamente el año 1526, después de algunos conflictos con la municipalidad. Por su parte, los monarcas aportaron la cantidad de 600.000 maravedís para las obras, que parece duraron desde 1501 hasta el año 1515. La iglesia, planteada dentro del estilo gótico tardío o Reyes Católicos, responde al esquema de templo franciscanista de la época, de nave cubierta con armadura de madera y capilla mayor con bóveda de crucería, aunque todo ello muy modificado con magníficas yeserías en el periodo manierista. La planta de la iglesia es irregular. En la nave del Evangelio, que tiene mayor desarrollo, presenta 7 tramos, mientras que la de la epístola solo tiene 2, que son los situados junto a la cabecera del templo. De la primitiva obra gótica se conservan todavía algunas bóvedas en las naves laterales y la grande de la capilla mayor, así como la portada de la iglesia. Es un ejemplar interesantísimo, realizado en piedra arenisca, que se compone de arco carpanel con arquivoltas y finas columnillas en disminución de grosor, hacia la luz de la puerta. Todo ello decorado con el cordón franciscano anudado. 2 gruesas pilastras dóricas cajeadas, sobre las que descansa un gran entablamento del mismo orden, ciñen a la obra gótica. Modernamente se le ha añadido a todo el conjunto de la portada un tejadillo que sirve para evitar su deterioro. A una época posterior a la fundación del monasterio pertenecen la tapia almenada del compás, con portada de fines del siglo XVI. Sobre esta, una hornacina realizada en ladrillo en el siglo XVIII, que ha sido reconstruida en 1988. Cobija un San Francisco de barro cocido firmado por Diego Márquez en 1755. La espadaña mayor,
que actualmente presenta algunos añadidos de ladrillo que la hacen perder su originalidad gracia, fue costeada en parte por la ciudad en 1599. En su composición y estructura recuerda bastante la del Colegio de Santa María de Jesús. La otra espadaña, que es la de la Capilla de la Sangre y Veracruz, se construyó ya avanzado el siglo XVIII. En el interior del templo destaca, como elemento importante de cubrición, la armadura mudéjar de la nave central, en la que el habitual lazo se sustituye, salvo en el trozo del almizate de los pies, por una vistosa decoración polícroma, hoy bastante deteriorada. Un gran arco toral apuntado, en cuya clave se añadió una enorme y extraña cabeza de hombre bigotudo, sosteniendo una cartela de formas protobarrocas, da paso a la capilla mayor. En esta destaca su bóveda de crucería, redecorada de yeserías en pródiga riqueza ornamental por algún hábil estudista que siguió diseños de un maestro importante cuyo nombre desconocemos. El retablo mayor, que primitivamente se encontraba sobre unas altas gradas, como fue habitual en los tiempos del período Reyes Católicos. Se componía hasta finales del siglo XVIII de 14 lienzos de Antonio Moedano. El actual es obra del retablista antequerano Antonio Palomo, quien lo realizó en 1787, según el contrato que se comprometía a hacer toda una ensambladura arquitectónica y los ángeles, pero no el resto de los santos. Su estilo general es de transición rococó neoclásica. Entre las esculturas que lo decoran, destacamos el Santo Domingo de Guzmán, situado en la hornacina izquierda. En el ático nos interesa destacar, por su interés iconográfico y su rareza en la estatuaria andaluza, la imagen de San Zoilo Mártir, titular del monasterio.
El camarín central coetáneo del retablo lo preside la imagen de la Virgen de la Veracruz, preciosa dolorosa de vestir de escuela granadina realizada en 1677. Su actual policromía corresponde a la restauración efectuada por José Romero en 1981. Las manos se deben al escultor sevillano Francisco Buiza y vinieron a sustituir a los originales, que eran juntas y con los dedos entrelazados. Del retablo mayor, en el presbiterio, cuelgan dos buenas copias de originales de Rubens, pertenecientes a la serie de la Apoteosis de la Eucaristía. Este conjunto, que se compone de 14 lienzos de pequeño formato realizadas en 1628, sirvió como modelo para una colección de grandes tapices que hoy se exponen en el Museo de las Descalzas Reales de Madrid. Estas dos copias de Antequera son muy similares, incluso en tamaño, a las que se conservan en la Catedral de Granada y en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla. En la situada en el lado del Evangelio, de arrebatado aires contrarreformistas, aparece el carro de la Iglesia Católica portando la custodia con la Eucaristía y atropellando bajo sus ruedas a la furia, el odio y la discordia. En un primer plano aparece el mundo con la serpiente del mal enroscada. La primera capilla del lado del Evangelio, que es la del comulgatorio, se cubre con bóveda de media naranja acasetonada, decorándose la clave con la figura del Salvador. El retablo del fondo, de fines del siglo XVII o comienzos del XVIII, fue dorado por Luis Manuel de Borja en 1721. Aunque muy simplificado, ofrece el esquema derivado del modelo habitual en churriguera, que en fecha un poco posterior se repetiría en el retablo mayor de la Iglesia de los Remedios. Las imágenes que completan la decoración de este retablo, coetáneas del mismo, representan a San Francisco en el ático, San Luis, y Santa Isabel de Hungría.
En el hueco central, antes ocupado por el referido tabernáculo manifestador, está hoy la imagen del Santo Cristo Verde. Esta escultura del crucificado, obra de transición gótico-renacentista de mediados del siglo XVI, que perteneció a la Capilla de la Sangre, debe ser de algún artista de los que por aquel entonces laboraban en Granada, habiendo sido atribuida por José María Fernández a Jerónimo Quijano. En la siguiente capilla, que se cubre con bóveda de crucería gótica, vemos un complicado retablo de estilo rococó, coronado de atrevido peinetón. La hornacina la ocupa la imagen de vestir de San Francisco Solano de factura correcta. La capilla de la Virgen de los Ángeles, igualmente cubierta con bóveda de crucería, en la que podemos admirar un retablo del siglo XVI de bellísimas tablas renacentistas. Los temas desarrollados son San Miguel, Cristo a la columna, y la Virgen de los Ángeles en el cuerpo principal. San Marcos y San Antonio en el banco. A los pies de esta nave del Evangelio se encuentra la capilla de la antigua Hermandad de Flagelantes de la Santa Veracruz y Sangre de Jesucristo, fundada en el primer tercio del siglo XVI.
La imagen titular de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre es una magnífica escultura de estilo manierista, atribuida acertadamente al granadino Pablo de Rojas, en la que destacan la elegancia del drapeado de paños y la bellísima cabeza. En la primera capilla del lado de la epístola, dedicada a la Virgen de la Candelaria, interesa destacar su curioso retablo de aire colonial, formado por un tabernáculo abierto alrededor del cual se disponen una serie de lienzos. Los temas de estos son la Virgen del Pilar, San Pedro y los 4 evangelistas. En los laterales y en el ático la coronación de la Virgen y San Miguel y San Gabriel. La imagen titular de la Virgen de la Candelaria es de vestir y debe ser del siglo XVII. El niño Jesús que tiene en la actualidad es un muñeco de juguete de comienzos de este siglo. Junto a este retablo está el de San José, preciosa ensambladura dorada del primer tercio del siglo XVIII. La imagen del Santo Patriarca, de marcado hieratismo y obra de comienzos del siglo XVII, fue reestofada ya en el siglo XVIII. En su brazo derecho porta un precioso niño Jesús, obra de Andrés de Carvajal. En la siguiente capilla, que conserva la bóveda de crucería, encontramos un retablo en el que está la imagen de San Antonio de Padua, escultura del siglo XVII repolicromada en la siguiente centuria. Antes de llegar al cancel de la puerta, debemos detenernos ante 2 interesantes lienzos: el martirio de San Andrés, de finales del siglo XVII, y los mártires del Japón, muy curioso por su temática poco común. El coro alto decora sus paredes con yeserías manieristas, idénticas a las de las zonas altas de la nave, aunque enriquecidas con guirnaldas de frutos y flores. Conserva los restos de la primitiva sillería gótica y la balustrada de madera del siglo XVII. La caja del órgano, muy deteriorada, es factura del siglo XVIII.
Edificio íntimamente relacionado con la iglesia es el claustro conventual, ya que las galerías baja y superior de uno de sus 4 laterales están encajadas en la que pudo ser y no fue la nave de la epístola. Este claustro de estilo Reyes Católicos presenta galerías logiadas en las 2 plantas, todo ello realizado en piedra arenisca, salvo las columnas toscanas de la planta baja, que son de caliza roja del Torcal.